El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 8 minutos. Gracias por la sintonía. No lo olviden, estamos con la señal abierta de Majestad Radio en Pichincha y Esmeraldas. Pronto solucionaremos el problema técnico para salir en vivo igualmente por 88.5 FM Estéreo en Manabí. Esta semana hemos tenido dificultades con nuestra frecuencia. Estamos en Facebook Live a través de la fanpage de Majestad Radio y también de Primera Plana. Estamos en el canal YouTube de Majestad Televisión a través justamente de Producción Majestad TV. Nos pueden seguir, lo habíamos utilizado de emergencia, pero bueno, estamos también ahí en el YouTube. Y estamos también por www.radiomajestad.com. Carlos Aguinaga tiene la gentileza de atendernos, consultor en materia electoral, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio. Un saludo muy especial, muy cordial a usted y a todos los radioescuchas y a los quienes le siguen en las redes. Para mí es un placer estar en este espacio. Gracias por la gentileza, Carlos Aguinaga. A ver, Daniel Salcedo Bonilla, Abdalá Bucaram Ortiz, la asambleísta Karina Arteaga. ¿Y por qué menciono estos tres nombres? Porque resulta que los tres aparecen dentro del registro de inscripción de candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral. Obviamente no han sido calificados. En el caso de Bucaram le mandaron a subsanar justamente requisitos. No sabemos cuál va a ser el pronunciamiento aún en el caso de Karina Arteaga por parte del Consejo Electoral de Manabí. No sabemos qué va a pasar en el caso de Guayas con Daniel Salcedo Bonilla. Pero menciono a los tres porque resulta que en el caso de Arteaga y Bucaram tienen arresto domiciliario y en el caso de Daniel Salcedo tiene o está cumpliendo prisión en la cárcel del Inca. Si bien es cierto, no han perdido sus derechos constitucionales, porque la sentencia, no hay sentencia en su contra y no hay ejecutoría de ninguna sentencia, o sea, ellos siguen gozando de sus derechos constitucionales, ellos pueden votar, pueden elegir y ser elegidos, pero la pregunta es si pueden ser candidatos y si es que el CNE les califica, podrían recuperar la libertad. Creo que esa es una discusión atada al principio de la inmunidad para los candidatos consagrada en el Código de Democracia. Doctor, ¿cómo entender aquello? Quisiera que nos explique, por favor. Bueno, este tema realmente es absolutamente fácil. El problema es la interpretación que pueden darle al artículo 108 del Código de la Democracia. Y claro, las personas interesadas le van a dar la interpretación que quieren, pero la aplicación del 108 es absolutamente clara. No hay en dónde perderse. ¿Qué es lo que dice el artículo 108? Que los candidatos, o sea, primer requisito, ser candidato, ¿no es cierto? Y para ser candidato uno tiene que estar calificado. Segundo requisito. Ya. Desde la fecha de calificación de la candidatura hasta la fecha de proclamación de resultados, no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente. Pero, ¿sobre qué delitos? Delitos cometidos por el candidato en este periodo, no delitos anteriores. Ojo, no tiene nada que ver los delitos anteriores. Y voy a ser enfático en este tema. Desde el retorno al régimen democrático, ley de elecciones de 1978, que se aplicó desde la elección del 79 hasta que estuvo vigente antes de la entrada del Código de la Democracia, la inmunidad era para el candidato en este periodo, en el periodo de calificación a proclamación. No se puede amparar otros delitos. Le voy a poner algunos otros ejemplos. Alguien que está privado de la libertad por delito de narcotráfico, ¿no es cierto? Le cogen con un gran cargamento de cocaína. Sí. Entonces, él va a decir, como yo ya soy candidato, hoy tengo que recuperar mi libertad. No es cierto. No me pueden procesar penalmente por este delito de tráfico de cocaína. No es cierto. Esa es una interpretación incorrecta. Por lo que yo lo que creo es que la Corte Nacional de Justicia, sí,
debería sacar una resolución de aplicación del artículo 108 para que quede clarito el tema, que se trata de delitos que se cometen por el candidato desde que está calificado hasta que proclamó los resultados. Pero, por ejemplo, ahí, doctor, si me permite interrumpirle, la discusión, y yo estoy totalmente de acuerdo con su visión, yo lo expresé el día lunes en un comentario acá, porque a mí me parece que eso se ha prestado para la subjetividad. Al menos yo lo he entendido así y se lo dije a mi audiencia el día lunes en mi comentario, en el sentido de que el principio de la inmunidad protege al candidato, y cuando es candidato, el momento que le califican, que la calificación esté en firme hasta el día en que la función electoral proclama el resultado electoral. En ese tiempo es candidato. Por delitos cometidos en ese periodo. Exacto. Ojo. Porque además incluso... No por delitos anteriores. Claro, porque además incluso ese propio principio de inmunidad en ese lapso tiene salvedades. Por ejemplo, si hay un delito de violencia intrafamiliar, entiendo que no aplica la inmunidad. Si hay un delito flagrante, entiendo que no aplica la inmunidad. O sea, también tiene salvedades. Pero mi pregunta es, en este caso, entendiendo lo que usted está diciendo, el señor Daniel Salcedo dice, yo no he perdido mis derechos políticos y quiero ser candidato. Eso es otra cosa. Ya, ¿cómo el Consejo Nacional Electoral lo califica si el hombre está detenido? A ver, eso es otra cosa. A ver, vamos por ahí. Una cosa es la inmunidad y otra cosa son las condiciones para ser candidato. Son dos cosas distintas. A ver, para ser candidato se requiere estar en uso y goce de sus derechos políticos, ¿no es cierto? ¿Cuándo se les pierde? Y aquí la diferencia con el sistema anterior. El sistema que estuvo vigente hasta antes del Código de la Democracia era un sistema en el cual si alguien estaba procesado penalmente y tenía auto de llamamiento a juicio, ya no podía ser candidato, no necesitaba tener sentencia. Sí, a raíz de la de Montecristi, de la Constitución de Montecristi, de la expedición del Código de la Democracia, se mete este tema de la sentencia ejecutoriada condenatoria. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que pasa allí? Voy a ser absolutamente franco, ¿no? El tema era que antes, para inhabilitar a un candidato, a un alcalde que iba a la reelección, se inventaban un auto de llamamiento a plenario, hacían gestiones, presiones a nivel de justicia, y ese pobre ya no podía ser candidato porque ya le levantaron el auto de llamamiento a plenario, que es ahora más o menos como... El llamamiento a juicio, el juicio. El auto de, digamos, el juicio. La audiencia de formulación la audiencia preparatoria de juicio se llama ahora. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Como fue también mal utilizado este tema políticamente, hoy pusieron el tema de la sentencia que desprotege la probidad política. Porque hay un tema de ética y probidad aquí. O sea, no, y de responsabilidad de las organizaciones políticas. Porque si yo administro un partido y tengo un partido y pongo gente que está cuestionada en su probidad, en la ética personal, y le pongo de candidato, aquí hay una responsabilidad grave, ¿no? Y lamentablemente nuestra legislación en temas de probidad no dice absolutamente nada. Y aquí viene el otro grave problema, que en estos procesos derivados desde que está vigente el Código de la Democracia, sigue funcionando esto, mi querido Fabricio, el dedómetro. Y nos imponen candidatos a los ciudadanos que no tienen probidad, que no tienen ética, ¿sí? Y que tienen graves problemas con la justicia y las responsabilidades de la organización política. Por eso es que los ciudadanos hoy deben mirar con mucho detenimiento justamente esto que nos están imponiendo, porque además ha sido un proceso que no es democracia de los partidos, no hay democracia interna en los partidos, no hay elecciones primarias abiertas. Aquí lo que hay es una falacia, quiere decir, un supuesto proceso de designación a través de elecciones representativas de pequeñas asambleas para imponer el candidato que yo quiero. Las mal llamadas primarias. Y terminan siendo convenciones. Claro, eso no así es primarias, no es democratización. Así es, otra coincidencia. Eso es una burla. Así es. Una burla del sistema democrático. Así de claro les digo. Oiga, doctor, a ver, entendiendo, me queda claro el tema de la inmunidad.
hablamos también de la diferencia de la inmunidad que usted nos ha señalado con los requisitos para ser candidato. Le pongo este escenario hipotético. Vamos a suponer que el Consejo Nacional Electoral dice, el señor Daniel Salcedo Bonilla, y perdón que hable sobre este tema porque es la realidad, estamos hablando justamente sobre una persona que está hoy privada de libertad y que quiere ser candidato. Vamos a suponer que el Consejo Nacional Electoral decide calificar la candidatura del señor Daniel Salcedo Bonilla porque considera que el hombre no ha perdido sus derechos políticos, que no tiene impedimento para participar, que no tiene sentencia penal condenatoria ejecutoriada, que puede votar, que puede elegir y ser elegido. Vamos a ubicarnos en ese escenario, porque el común de la gente cree que lo que pretenden es lograr la calificación como candidatos para recuperar la libertad. Mi pregunta es, ubicándonos en ese escenario extremo, de que el Consejo Nacional Electoral califica la candidatura de Daniel Salcedo, quien está detenido en la cárcel del Inca, ¿automáticamente puede recuperar la libertad o no? No es cierto, no puede, porque sería transgredir el propio ordenamiento jurídico constitucional y legal. Cuéntenos eso, doctor. Este es un delito cometido con anterioridad, que está siendo juzgado. No ha sido sancionado, pero está siendo juzgado. Y tiene unas medidas de restricción de su libertad en virtud de una decisión judicial por la cual, según el riesgo y los principios que orientan esta materia, ha considerado que debe estar preso, ¿no es cierto? Porque hay el riesgo de fuga, porque no hay la garantía de que se acceso al proceso, ¿no es cierto? Las discusiones de tipo penal se dan en ese proceso, pero no es este artículo, no puede significar ni impunidad bajo ninguna razón, ni puede significar violación al principio de seguridad jurídica, ¿sí? Por eso es que las autoridades electorales deben garantizar, en base al principio de certeza electoral, justamente que la aplicación de esta norma se refiere a esto, no se refiere a otra cosa, no se refiere a otro proceso. Que sea candidato, ya lamentablemente han construido un ordenamiento constitucional y jurídico que puede permitirle que sea candidato. Ahí lo que deben los ciudadanos es señalar, saber y entender que hay un partido político que nos está obligando a seleccionar a un candidato que no tiene probidad, que no tiene ética política. Somos los ciudadanos quienes debemos castigarles en las urnas. Este mismo criterio que usted está expresando, que en este caso una persona que está privada de libertad, que está detenida, aunque no hay una sentencia, pero está detenida, y digamos en este escenario extremo de que sea calificado como candidato, no es que puede recuperar la libertad, se aplica también para quienes tienen medidas alternativas digamos, tienen otras medidas. Por ejemplo, hay una asambleísta, la legisladora Karina Arteaga, que ha sido llamada a juicio y junto con el llamado a juicio le dieron o le dictaron arresto domiciliario. O el caso de Bucarán, que tiene arresto domiciliario. ¿Es el mismo principio, doctor? Lo mismo, exactamente lo mismo, porque son otros delitos. No es que yo mañana salgo y voy a dar papaya. O sea, yo mañana, si tengo una privación de libertad o tengo un arresto domiciliario, me inscribo de candidato y acojo, me doy a la fuga. ¡Listo! O sea, por favor, ¿cuáles son las garantías que deben existir de lado y lado, tanto para el Estado, para preservar el bien público? Hay actos de corrupción gravísimos, gravísimos que se han denunciado y que se están persiguiendo, ¿no es cierto? Entonces, de tal suerte que puede ser candidato, pero está limitado. Realmente tendrá que ser candidato desde la cárcel o candidato desde la casa. Eso es lo que pasa. Claro, y aquí hay otro elemento. Vamos a suponer, me estoy ubicando en escenarios extremos, ¿no? Para abonar al debate público. Vamos a suponer que el señor Salcedo, que el señor Bucarán, que la señora Arteaga, resulta que son calificados, pero no pueden hacer campaña, van a tener que hacer campaña desde su domicilio en los dos casos, en los casos de Arteaga y de Bucarán, o desde la cárcel del Inca, el señor Daniel Salcedo. Y vamos a suponer que por esas cosas de la vida, los tres logran ser elegidos. Resulta que son elegidos legisladores, pero tienen prisión preventiva. ¿Ahí qué pasa, doctor? A ver, el fuero que está establecido, por ejemplo, en el artículo 108 de Corte Nacional y Provincial Segunda Dignidad, ampara cuando se es electo. ¿Pero para qué delito?
para el delito que se cometió durante la campaña, ¿no es cierto? No puede ampararse el fuero para un delito donde tenía el fuero común, tenía que ser juzgado por la justicia ordinaria, no puede amparar, o sea, no puede amparar el hecho de que haya sido electo, no le puede amparar un fuero de juzgamiento por un delito cometido antes, no hay cómo. Eso me parece, primero, un absurdo, segundo, una vulneración al ordenamiento jurídico. O sea, quien ha cometido actos ilícitos y está siendo procesado, juzgado, ¿no es cierto?, con las debidas garantías del debido proceso, la presunción de inocencia y todos los elementos establecidos en la Constitución, debe defenderse de sus actos y la Fiscalía debe acusar sobre aquellos actos para que los jueces, de forma autónoma e imparcial, dicten y administren justicia. Pero esto no quiere decir que yo me voy a buscar un elemento, como es el artículo 108 de la ley electoral, del Código de la Democracia, y ahora sí salgo libre. Ahora sí salgo libre, no importa lo que ha pasado. Eso no es así. No se burlen del país, claro. No se burlen de la democracia, ni se burlen del ordenamiento jurídico. Oiga, hay que respetarlo. Sí, de acuerdo, doctor. Oiga, y una cosa adicional para cerrar, que también la colega periodista Karen Aro me alerta y es real. Hay que sumar un hecho adicional. En el caso de las 3 personas que acabo de mencionar, e insisto, menciono estos 3 casos porque son los casos que se conoce públicamente, de personas que tienen medidas cautelares y que se han presentado como candidatos y cuya calificación está en suspenso. Pero me dice la colega, hay que sumar un hecho. Ellos no han aceptado la nominación ante la autoridad electoral, es decir, luego de la convención de este mal llamado ejercicio de democracia interna, no aceptaron personalísima, presencialmente, no sé, de eso también se ha debatido, la nominación para la precandidatura, doctor. Bueno, ahí tienen una causa de negación directa. La negación directa, a ver, hay causas que son de negación directa y hay causas que son, yo diría, de subsanación mediante el reemplazo de candidato. Y una de las causas de negación directa es esa, está en el artículo 105, que dice que se negará la inscripción de candidatura, las candidaturas que no provengan de procesos democráticos internos o elecciones primarias previstas en la ley. Es decir, esta es una de las causas en las cuales no hay subsanación, se niega en forma directa, ¿ya? Otra cosa es si yo incumplo los requisitos constitucionales y legales. Por ejemplo, yo no tengo los 18 años, tengo 17, sí, no soy ecuatoriano, soy ruso, ¿no es cierto? No estoy cumpliendo los requisitos. Ahí yo puedo reemplazar en virtud de lo que establece el artículo 104. Sí, pero esta causa que usted me acaba de decir es una causa de negación directa. Es decir, no puede ser calificada. No hay alternativa de subsanación. Correcto. Doctor, con esto sí cierro en honor al tiempo. Le pido una explicación cortísima. El caso de Galo Lara. Galo Lara en 2019 fue calificado, habilitado para ser candidato a prefecto de la provincia de Los Ríos. El tema es que Galo Lara no ha terminado de cumplir su sentencia, él se ha beneficiado de la prelibertad, pero él se entiende, en estricto rigor jurídico, no ha recuperado aún sus derechos políticos, sus derechos de participación, y sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral el año anterior le habilitó para ser candidato a la prefectura de la provincia del Guayas y hoy se ha presentado como candidato a la Asamblea por la provincia de Los Ríos. ¿Cómo entender este caso? Quisiera su opinión y con eso termino, doctor. Tenga la gentileza. A ver, a mí me parece que en este caso hay un error jurisprudencial del Tribunal Contencioso Electoral gravísimo, porque hay una norma expresa en la Constitución, que es el artículo 113, numeral 2, me parece que es el 96 o 97 del Código de la Democracia del numeral 2. O sea, no pueden ser candidatos que tienen sentencia condenatoria y ejecutoriada. No pueden ser, bajo ningún concepto. El hecho de que se haya resuelto, en este caso una sentencia, me parece grave, una lesión grave a la seguridad jurídica, a la certeza electoral
y la justicia no puede habilitar algo que es flagrante. Yo creería que incluso de ser el caso, pongamos fue electo alguna cuestión y está la sentencia, esta es una causa de inhabilidad en forma posterior para el ejercicio del cargo, de tal suerte, supongamos que sea electo, pero todavía continúa la sentencia, es una causa de inhabilidad total, o sea, y eso va a pasar. Entonces, yo lo que creo es que deben respetar, no deben burlarse de la justicia, ¿no es cierto? No deben burlarse de la democracia. Aquí el problema es que en la ética política, las condiciones de ética pública de la participación política electoral en el Ecuador deja mucho que desear. No tiene legitimidad de origen, como acabo de decir, sobre los procesos de democracia supuesta interna que no hay, porque nos imponen unos candidatos, yo impongo el que me dé la gana, ¿no es cierto? Y segundo, utilizan estas artimañas electorales hoy para tratar de eludir responsabilidades que tienen con la justicia y la ley. Y eso me parece muy mal, y me parece fomentar el ejercicio de la antipolítica y de prácticas que deben ser rechazadas. Y no hubo una Asamblea Nacional que ponga elementos de probidad necesarios para ser candidato. La probidad ética es fundamental. Correcto. No lo hay. Correcto, doctor. Me queda claro y déjeme hacer un comentario. Solamente yo suscribo mucho de lo que usted ha expresado y qué bueno no estar loco, ¿no? Porque varias de las cosas que usted ha señalado en esta entrevista, en lo personal también lo he expresado a mi audiencia y también lo he señalado a través de mis redes sociales. Gracias, doctor, por el tiempo y por la gentileza. Siempre un gusto compartir con usted estos espacios. Muy amable. Gracias a usted, Pablo. Gracias. El doctor Carlos Aguinaga Ayllón, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Vean ustedes, para el debate público, para entender el alcance del principio de la inmunidad y obviamente algunas situaciones que terminan siendo impresentables, como gente que tiene medidas cautelares como el arresto domiciliario o la detención en un centro de privación de libertad, pretenden ser candidatos y estirar como plastilina, como decía el doctor Stalin Razo, ¿no? Estirar como plastilina la Constitución y el Código de la Democracia para el debate público. 7:29 en A Primera Hora.